Hola mis queridos hermanos y amigos. Otra vez estamos aquí para estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy quiero presentar un tema que he titulado Hoy vivo, mañana muerto. Y es que este tema debe inquietarnos porque la propuesta en su desarrollo tiene que ver con la vida presente, la existencia, pero también luego de morir, luego de fallecer, luego que ya no exista más, ¿qué va a pasar después? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen después de muerto? Debería haber un plan que indicara lo que va a pasar en aquel lado y qué hacer cuando se esté en ese lugar. Así que estar vivo hoy es un milagro, como alguien dijo. Y es cierto, la existencia se puede terminar en cualquier momento. Estar vivo hoy entonces es un milagro. No puede ser visto de otra manera, porque nadie puede asegurar la existencia ni tampoco hacerla realidad. La existencia tiene un fin. No sabemos cuándo, no sabemos cómo se termina, dónde se termina. De tal manera que este tema está acorde a la realidad del ser viviente. Entonces, al estar vivo hoy, no es una decisión humana. Entendámoslo así. Yo quiero vivir, pero la decisión mía no depende de mí. La decisión suya de estar vivo no depende de usted. Eso tenemos que aprenderlo. El estar vivo hoy es una oportunidad para decidir el cómo vivir mejor. Y sí, puede ser cierto, muchas personas hoy están planeando, están organizando y están buscando cómo vivir mejor. Probablemente a nivel terrenal. Pero la pregunta aquí es, y a nivel espiritual, si la existencia se termina, si ya no se está vivo, ¿qué pasa entonces si no se decide hoy y no se toma la oportunidad y no se aprovecha la oportunidad para mirar qué pasaría después de muerto o después de muerta la persona? El estar vivo hoy es incierto. Ya lo estamos analizando. No sabemos. Por lo tanto, debemos ser sabios, prudentes y planear lo que puede pasar más allá después de la muerte. La decisión de vivir hoy depende de quién. Realmente el ser humano tiene que ser juicioso para entender que quien tiene la decisión y de quien depende la existencia es de Dios, a menos que alguien quiera truncar la decisión de Dios. ¿Los planes de hoy pueden ser truncados? Por supuesto. ¿Quién los puede truncar? Depende de los planes también, ¿no? Y hay que aclarar esto. Si son buenos, si son convenientes, si están bajo la voluntad de Dios, esos planes no se truncan. Pero si los planes son humanos y dependen de alguien, se pueden truncar. Hay que entender que hay que vivir hoy con mucha responsabilidad, con mucha sabiduría para
proyectarnos, para hacer cosas, para entender, pero no olvidando, y esa fue la pregunta anterior, que no dependemos de nosotros para manejar nuestra propia existencia. Y si eso lo tomamos como una verdad y una realidad, entonces vamos a ser juiciosos de el cómo vivimos. Veamos un texto de alguien que no se ajustó a la verdad y a la realidad de su existencia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el versículo 19 y 20. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este versículo 19 nos muestra a alguien que no entiende que su existencia es incierta, es limitada, no es manejable a nivel humano. Y él, en el contexto del texto, ha pensado en un plan de vida, y es que tendrá mucha fortuna, trabajará mucho, y cuando eso ha ocurrido, cuando lo ha logrado, hace una reflexión y se dice que ya tiene muchos bienes, ahora disfruta de ellos. Y fíjate lo que él quiere hacer. Repósate, es decir, no trabajo más, no me esfuerzo más, no lucho más. Come, es decir, disfruta de todas las comidas, de todos los sabores. Bebe, embriágate, gózate con las bebidas alcohólicas. No tienes por qué pensar en que tienes que responder ante la empresa, ante el negocio. No. Si quieres, embriágate, haz lo que quieras, bebiendo y consumiendo licores. Regocíjate, es decir, vive contento, vive feliz. Ya no tienes de qué preocuparte. Todo lo tienes a la mano. Tienes dinero, tienes bienes, tienes salud, estás bien. Entonces, disfruta de la vida, que para eso te esforzaste, que para eso luchaste, que para eso te sacrificaste por muchos años. Ahora ya tienes todo. La segunda parte de tu vida, según él, es a disfrutar, es a gozar, es a comer, es a embriagarse. Ese es el pensamiento de él. Así fue como él planeó su vida y a un corto o largo tiempo, mediano tiempo, planeando su existencia y pensando que iba a vivir muchos años. Ese será el pensamiento de él. El pensamiento de Dios está en el versículo número 20. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Fíjese que aquí hay algo muy importante que todos tenemos que aprender. Lo que se lucha, lo que se esfuerza, lo que se logra, lo que se trabaja a nivel terrenal y no pensando en el alma, en la parte espiritual, en aquella esencia, en aquel ser creado por Dios, cuando se disponga el fin de esa persona, y si no ha hecho nada por su alma, con su alma, entonces la pregunta es, si vienen a pedirte tu alma, ¿qué vas a hacer? No has hecho nada por ella, no has pensado en ella, no has hecho planes con ella. Oiga, esto
hay que analizarlo, ¿no? Hay que pensarlo. Porque la mayoría de los seres humanos tienen esta mentalidad de este hombre. Trabajar, ahorrar, tener bienes, tener riquezas. Y cuando se tienen entonces a comer bien, a emborracharse, a gozarse, a pasarla muy bien y disfrutar de su esfuerzo, de su trabajo. Pero no piensan en el alma. No piensan en el espíritu que está dentro. No piensan que un día esa alma tiene que buscar dónde ir, qué hacer. Y al alma no se le puede dar comida, no se le puede dar bebidas alcohólicas, no se le puede hacer gozar con bailes, paseos, bienes, etc. El alma tiene otras maneras de sostenerla, de mantenerla, ¿no? Pero este hombre no pensó en eso. Hay que decir que este hombre pensó solamente en la parte carnal, en la parte terrenal. Y la Biblia nos enseña que debemos ser responsables con la otra parte, con la parte espiritual, con el alma, con el ser que es de Dios, que lo ha dado Dios para la existencia. Que esa es la cosa también que no se comprende. Quien piensa solamente en lo carnal, en lo terrenal, no se imagina que tiene o que posee un alma dada por Dios y que esa alma hay que prestarle atención. Hay que saber cómo se alimenta ella, cómo se sostiene ella, cómo se edifica en ella. Pero no, está tan absorbida la persona por su trabajo, por sus planes, por sus ideales, que no le da tiempo al alma. No se interesa por su alma. No se interesa por buscar al Dios de su alma. Y va a ser un problema después. Porque es lamentable y triste cuando una persona muere dejando muchos bienes, dejando mucho dinero y pensando que podía disfrutar de todo, como dice la última parte del versículo número 20. ¿Y lo que has provisto de quién será? Tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sacrificio, tantos años para perderlo en un momento en que el alma se separa del cuerpo. Ya no hay más. Todo lo que se ha hecho, lo que se ha provisto, lo que se ha ahorrado, lo que se tiene, no va a ir a la tumba. No se lo va a llevar el alma. Y ahí está la gran equivocación del ser humano. Veamos un texto para analizar que el ser humano tiene la parte espiritual y la parte carnal. Ese es el ser humano, espiritual y carnal. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El hombre está compuesto por la parte espiritual y la parte carnal. La parte carnal es diferente de la parte espiritual. Jesucristo le está enseñando aquí a un hombre, por cierto, de edad, que tiene que pensar en que el ser humano está compuesto de la parte física, de la parte carnal y de la parte espiritual. Entender eso será el principio de mirar qué hace por la parte carnal y qué debe hacer por la parte espiritual. Si esto es así, entonces se van abriendo los ojos, el entendimiento, comprenderse, y esto es muy importante, comprenderse cómo es que está estructurado o confeccionado el ser humano. Y si eso lo logra, pues va avanzando en conocimiento acerca de sí mismo. Y esta es la propuesta que estoy intentando hoy en día presentar para que
hoy vivo, mañana muerto. O sea que hoy estoy bien, estoy vivo, estoy comiendo, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo mi dinero, pero mañana muero. ¿Y después de muerto qué va a pasar? Veamos otro texto en Romanos, capítulo 8, versículos 1, 5 y 7. Y los he puesto así para ir saltando y comprendiendo lo que el apóstol Pablo, por dirección del Espíritu Santo, presenta aquí lo que es el ser humano. Dice el versículo número 1, estamos en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo nos está presentando una gran realidad. Nadie que está viviendo en el Espíritu será condenado. Quiere decir esto que los que viven espiritualmente tienen una consideración, un regalo de parte de Dios que cuando la persona muera lo va a recibir. Ese regalo no hay condenación porque vivieron espiritualmente. Pero los que viven carnalmente, los que viven pensando solamente en lo terrenal, en satisfacer su carne, en divertirse, en trabajar, en tener dinero, en disfrutar, y no piensan en la parte espiritual, pues hay una condenación para ellos. ¿Y qué es la condenación? No van a entrar al reino de los cielos. No van a recibir la salvación de su alma. No van a disfrutar de la vida eterna. Eso está claro en las Sagradas Escrituras. Y hay que prestarle atención porque es la gran verdad, la gran realidad. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ya lo dije, toda persona que vive pensando en lo terrenal no tendrá oportunidad para vivir la vida espiritual, a menos que sea sabio, sea inteligente, sea estudioso de las Sagradas Escrituras. Porque la realidad es esa, está tan ocupado en lo material que no tiene tiempo, ni quiere, ese es otro problema grande, ni quiere saber ni hacer nada por la parte espiritual. Y se va a enfrentar ese espíritu frente a Dios cuando muera. No hay nada que hacer. Dios lo propuso en las Sagradas Escrituras. O vives en la carne, o vives en el espíritu, o vives pensando en lo material, pero también en lo espiritual. Pero el que vive pensando únicamente en lo material y no en lo espiritual, se va a enfrentar el día que se muera a la realidad espiritual. Y el versículo número 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetó a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy cierto, el que vive terrenalmente, materialmente, disfrutando lo terrenal, se convierte en enemigo de Dios, rechazando a Dios. Hago un paréntesis para decir que puede vivir una religión, puede practicar una religión, porque es la realidad. Pensando que si tiene una religión y si de vez en cuando asiste y si de vez en cuando presenta unos rezos, unas oraciones, piensa que con eso ya está haciendo o está cumpliendo con su espíritu, con su alma, pero va mucho más allá la realidad y la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es que me perteneces y entonces tienes que dedicarte a mí también, porque no podemos desprendernos de los asuntos de la carne, de los asuntos terrenales.
Pero tenemos que mantener un equilibrio, lo material y lo espiritual. Tanto lo uno como lo otro deben ser importantes en la vida de cada uno. Pero cuando hay una preferencia por lo material, generalmente se olvida y se rechaza lo espiritual. Y eso lo vemos cuando presentamos el Evangelio a alguien. No quiere saber nada de Cristo Jesús. No quiere saber nada de la salvación de su alma. No quiere saber nada de la redención. No quiere saber nada del perdón. Pero no entiende que un día se va a morir y que dará cuenta a Dios ese espíritu, esa alma. Y lo más triste es que aquí en la tierra vivimos, como dice la Escritura, unos 80 años. Y si nos hemos cuidado, viviremos 100 años. Pero va a llegar la muerte. ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿A dónde iremos? Y vale la pena traer a referencia un pasaje de la Biblia. Y muchos llaman el rico y Lázaro. Y unos llaman el rico Epulón y Lázaro. Cuenta las Sagradas Escrituras que este hombre vivía haciendo banquetes todos los días con esplendidez. Es decir, hizo un esfuerzo para comer todo lo que quería, disfrutar, tenía mucho dinero. Y su vida era comer, disfrutar, estar bien, probablemente vestir bien, gozar la vida. Y se murió él. Y también se murió una persona que iba a buscar algo de comida y no le daba. Y se presenta la gran realidad. Uno está en la presencia de Dios. El rico está sufriendo en una llama. Y el rico, al ver a aquel que disfruta de la presencia de Dios, que está en un ambiente agradable, que no sufre, lo ve así, entonces hace una oración. Dios, dile a fulano de tal que moje su dedo en agua y me lo ponga aquí en la lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Notan la gran diferencia? ¿Notan los dos lugares? ¿Notan las dos situaciones? El uno quemándose, el otro disfrutando, el otro estando en buen ambiente. Y este quiso pedirle a Dios que le dijera a aquel a quien despreció en la tierra, a quien no le dio comida, a quien no tuvo misericordia con él, a que probablemente lo rechazó, ahora le pide un favor. Entonces Dios le dice, no, los de aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá para acá. Entonces, no se puede. Este hombre, sabiendo que ya tenía que recibir su castigo por falta de conocimiento y de interés por su alma, le hace una súplica a Dios. Manda a alguien de aquí abajo, que tengo 5 hermanos que viven como yo, ignorando la realidad. No saben que si no buscan de Dios, entonces van a venir a sufrir en esta llama como yo. No quiero que ellos vengan acá. Y Dios le dice, allá tienen a quien les deben escuchar, a los predicadores, a las personas que les hablan de esta realidad. Gran texto, un texto que nos habla de la realidad. Mientras está en la tierra, no se piensa en que un día va a morir. ¿Y qué va a pasar después? Si no ha provisto nada para su alma, si ni siquiera ha pensado que tiene alma, entonces no puede pedir, no puede exigir, no puede buscar, no puede estar en un sitio agradable, no puede estar en la presencia de Dios, no puede estar en los cielos de Dios. Veamos otro texto en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Verdad es, los cuerpos celestiales son aquellos que han buscado estar en ese lugar y desde acá de la tierra comienzan el plan de tener ese cuerpo celestial cuando partan, cuando mueran. Y los cuerpos materiales o los cuerpos carnales, esos cuerpos terrenales,
pues son diferentes, tienen otros intereses, tienen otra vida. Y todo lo que construyen en la tierra es para lo terrenal, para su carne, para el disfrute acá de lo que han logrado, de lo que tienen o de lo que no tienen. Porque hay muchas personas pobres también que rechazan lo espiritual, rechazan a Dios y no quieren saber nada de la propuesta de un Dios que puede mejorarles la vida. Bueno, también se la puede mejorar a un rico, porque el rico no vive bien. El rico, su angustia, su preocupación, le mata más que cualquier otra situación. Entonces, el cuerpo terrenal es uno, el cuerpo espiritual otro. Y qué bueno sería entender esto para decir, debo aprender que yo tengo un alma, que yo tengo un espíritu y que yo tengo que también pensar qué necesita mi alma, cómo debe vivir mi alma. Veamos otro texto. Estoy presentando estos versículos bíblicos que nos orientan, que nos ilustran acerca de la gran realidad. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol Pablo nos ofrece una información que nos ayuda a cómo tener nuestra alma, a cómo pensar en nuestra alma, lo que necesita nuestra alma, la parte espiritual, a vivir por el Espíritu. Cuando la persona vive en el Espíritu, entonces hay fruto, hay manifestación, hay conductas, hay pensamientos, hay sentimientos que se ajustan a la palabra de Dios. Quien vive espiritualmente, las siguientes manifestaciones del fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas expresiones de quien tiene el Espíritu no las tiene la persona que vive carnalmente. La persona que vive solo pensando en lo terrenal. Y aquí vemos que lo que tiene una persona carnal es diferente a lo que tiene una persona espiritual. La pregunta aquí es, ¿estás viviendo solamente a nivel carnal? ¿Solamente a nivel terrenal? ¿Piensas que un día te vas a morir? Entonces esta pregunta, para los oyentes en este caso, debería inquietar, ¿no? Debería servir para analizar, para pensar. Debería atemorizar, diría yo, ¿no? Porque si saben que terrenalmente al morir no se salva a nadie, entonces habría que tomar medidas, buscar soluciones, precisar algunos asuntos y buscar lo espiritual. Bueno, esa es la inquietud mía, por supuesto. Pero hay algunos que no les importa. Y probablemente quien me esté escuchando dirá, no, a mí no me importa, eso no es cierto, Dios no existe, no existe el cielo, la persona que se muere se acabó y ya. Pues la Biblia es el libro de realidades, el libro que certifica que
no solamente es el creador de todo lo que vemos, que no lo pudo crear el hombre, y cómo Dios ha manejado al hombre y cómo Dios se ha manifestado y cómo Jesucristo fue una realidad, que no solamente lo presenta aquí la Biblia, sino la historia misma, la historia secular. Y si se niega todo eso, pues ya no hay nada que hacer. Hay mucho que decir sobre este tema. En una próxima oportunidad volveremos a retomarlo y analizar otros aspectos que tienen que ver con estar vivo hoy, mañana muerto. Saquemos unas conclusiones. La gran realidad frente a nosotros es que hoy estamos vivos, mañana morimos. Otra gran realidad es que nosotros no somos dueños de nuestra existencia. En cualquier momento podemos perder la vida. Otra gran realidad es que si todo lo que estamos haciendo en la tierra es solamente por nuestra carne, para nuestra carne, y no pensamos en la parte espiritual que tenemos, el día de la muerte nos vamos a encontrar frente a una gran realidad. El alma, que es la que parte, porque el cuerpo se queda, se enfrentará a una realidad ante Dios. La otra realidad es, si no has hecho nada por tu alma, si no has hecho nada por tu espíritu, si no has entendido lo que Dios te enseña en las Sagradas Escrituras respecto a cómo vivir espiritualmente, entonces no vas a tener un lugar cerca a Dios, con Dios, porque como lo rechazaste en la tierra, lo ignoraste, entonces tú no puedes pedir más, sino ir a un lugar apartado de Dios, a un sufrimiento, porque fuiste desobediente a la palabra de Dios. Fuiste inconsciente contigo mismo de la gran realidad. Aplicación. Es cierto, muchas veces los asuntos terrenales, el esfuerzo, la lucha, el sacrificio, el afán, nos hace olvidar que existe dentro de cada uno de nosotros ese espíritu, esa alma, y que si no hacemos nada por ella, pues un día vamos a partir, un día vamos a morir, porque hoy estamos vivos, mañana vamos a morir. Prepárate, sé sabio, sé sabia, piensa en tu parte espiritual, busca la palabra de Dios para que te ilustre, para que te enseñe. Sácale tiempo a Dios, sácale tiempo a tu parte espiritual y salva tu alma. Después de muerto o muerta, nada podrás hacer. Es aquí en la tierra. Es cuando hoy estás vivo, pensar en tu alma para que cuando ya tu cuerpo sea dejado en la tierra, en la tumba, o sea cremado, pues tu alma vaya a la presencia de Dios, porque has provisto para tu alma. Repasa la historia del rico y Lázaro. Repasa la historia del hombre que pensó únicamente en tener bienes y cuando ya los tuvo, él decidió que ahora sí, a comer, a disfrutar, a descansar, a pasear, porque ya tenía todo lo que había logrado por muchos años. Y esa noche vinieron por su alma. ¿Y qué iba a dar por el alma si nunca había pensado en ella? Probablemente había rechazado el mensaje de Dios, a Dios mismo. No le sacaba tiempo a Dios, no le sacaba tiempo al alma de ir a alabar en un templo, de ir a adorar a Dios, de ir a escuchar la palabra de Dios. No había tiempo. Piensa en tu alma. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.